Gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos. Hoy quiero compartir un mensaje que me daba el Señor el día de ayer para la iglesia, pero primeramente voy a compartir una porción de la palabra que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 13. Voy a hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta palabra me daba el día de ayer el Señor luego de una revelación que voy a estar contando en un momento. Hoy, por medio de esta palabra, nosotros podemos ver la insistencia de esta multitud de personas por seguir al Señor desde ciudades, y dice su palabra que a pie le siguieron desde las ciudades para escuchar lo que el Señor enseñaba, y también buscando sanidad. El Señor vio la voluntad de estas personas para perseverar en su camino, porque aún ellos no sabiendo de qué se alimentarían o si habría alimentos, porque no solo eran adultos, sino que había niños también, pero ellos igual le siguieron. Acá nosotros vemos en esta palabra cómo esta multitud puso en primer lugar a Dios, porque no pensaron en volver a sus hogares para alimentarse primero y después volver, sino que siguieron hacia adelante, ni tampoco pensaron en lo largo que sería el camino. Gloria a Dios. Sabemos que el camino de Dios no es fácil. Amén. Que siempre hay luchas y se presentan obstáculos, pero sabemos que si permanecemos firmes hacia adelante, si nosotros permanecemos en el Señor hasta el fin, tendremos la recompensa que el Señor nos prometió. La gloria sea para Dios en este día. Esta multitud solo querían ellos seguir escuchando la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Podemos ver cómo ellos prefirieron primeramente el alimento espiritual, ¿no? Así es como nosotros debemos ser hoy en día. La gloria es para Dios en esta tarde. Ellos tenían más hambre de salvación que de alimentar a su organismo, a su carne. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. El Señor vio la voluntad de estas personas y le dijo a sus discípulos que no era necesario que estas personas se fueran. Le dijo a sus discípulos que ellos le den de comer, y mandó a la multitud que se recostase sobre la hierba a descansar, ¿no? De ese camino que tal vez habrá sido largo, no sabemos nosotros, porque dice ciudades, yo pienso que debe haber sido largo ese camino que ellos siguieron al Señor. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude, ¿no? Que nosotros podamos ser como esta multitud. Podemos ver nosotros en su palabra cómo Dios sustentó a la multitud y todos fueron saciados con solo 5 panes y 2 peces. Gloria a Dios. Dios multiplicó el pan y multiplicó los peces, y aún así había sobrado 12 cestas llenas, dice la palabra acá. En el versículo 20 dice que habían sobrado 12 cestas llenas. Que el Señor nos ayude, ¿no?
Comieron, dice también que comieron 5.000 hombres y sin contar los niños y las mujeres. Gloria a Dios, cuántas almas se alimentaron ese día, ¿no? No solo en lo espiritual, sino también en lo carnal. Que el Señor nos ayude, que nosotros cada día podamos poner en primer lugar y buscar nosotros primeramente el alimento espiritual, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a nosotros a llegar a alcanzar aquella recompensa que el Señor nos tiene preparada. Por medio de esta palabra hoy nosotros podemos ver cómo Dios cuida de su pueblo, de aquellos que lo ponen en primer lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo les paso a contar lo que el Señor me mostraba ayer en la madrugada. El Señor me mostraba un supermercado muy grande en el cual estaba muy lleno de personas. Había muchas personas afuera. En un momento yo entré al supermercado y caminé hacia el fondo, en la parte donde tenía carnicería, y veía cómo las personas hacían filas para comprar, pero había mucha gente había. Pero cuando ellos llegaban y hacían esas filas para comprar, dice que no había mucha carne. Entonces muchos peleaban porque querían que los atiendan a ellos primero. Yo no entendía lo que estaba pasando, entonces quise caminar hacia otro lugar, pero cuando quise dar un paso no pude mover mis pies. Entonces una voz me dijo: observa bien, me dijo esa voz, observa bien. 2 veces me lo repitió. Yo seguí observando desde ese lugar donde estaba parada, como las personas corrían a mi costado y empujaban para comprar. Luego yo pude seguir por otra parte, en una góndola donde solo quedaban 3 paquetes de galletitas, y una persona agarró esos 3 paquetes y apareció otra persona y le pidió si le podía dejar un solo paquete, aunque sea uno solo, le pedía, o a lo que la otra persona le responde que no. Entonces esta persona le mostró plata, tenía plata en su mano y le mostraba y le decía que le daba el doble, de lo que ella iba a pagar, y le pedía por favor que solo le dejara uno, y la persona se negó a dejarle un solo paquete de galletitas. Luego de ver esto yo seguí caminando, observando las góndolas de mercadería y los precios. En partes no había nada, hermanos, pero lo poco que había lo aumentaron demasiado el precio de esa mercadería. Había partes en las que no había nada, estaba todo vacío. La parte de los fideos, el arroz y la harina era lo que más estaba vacío, que no había nada de nada, ya no quedaba nada. Luego fui para la parte de los lácteos, donde se encuentra la leche, el yogur, el queso, y no había nada. Estaban todas las heladeras vacías. Había heladeras grandes y estaban todas vacías. En medio de tantas personas desesperadas yo solo sentía tranquilidad. Sentía como mucha paz en mi corazón. Luego fui hacia la parte de la caja y había una mujer con un carrito y bolsas llenas de mercadería, cuidando para que nadie le sacara nada. Ella estaba muy atenta, esperando para pagar, pero muy atenta a que no se acerque ninguna persona a querer pelear o a querer sacarle ni aunque sea un solo paquete, ¿no? Ni un solo paquete de esa mercadería que ella tenía. Estas personas no solo compraban ellos lo necesario, sino que compraban en abundancia de cada producto, y lo poco que podían agarrar, porque no había casi nada. Todos corrían muy desesperados para un lado y para otro. Yo podía ver cómo muchos se empujaban para comprar, cómo corrían todos desesperados, muy alborotados estaban. Entonces yo decía dentro mío, decía, voy a buscar a un encargado o un repositor del mercado para que añada más mercadería, porque ya no quedaba nada. Y esa persona, cuando yo llego y encuentro a esa persona, entonces yo le comento lo que estaba pasando, que muchos estaban peleando, que no había nada de mercadería, que no podían comprar las personas porque no había nada, y todos peleaban entre ellos. Entonces esa persona me dijo que ya no había más nada, que me dijo que no había más nada ya, no quedaba nada, que en todas partes estaban pasando lo mismo, porque luego
porque llegó una escasez de alimentos y no sabía qué es lo que harían ellos o qué es lo que harían en esta nación. Eso yo no lo sé si es solo en esta nación o si va a pasar en en todo el mundo o en distintas naciones. Eso yo no lo sé porque eso no me lo reveló el Señor. Aún yo después de escuchar esto, de escuchar eso y de ver yo todas esas personas tan desesperadas, yo sentí tranquilidad, aún sentía paz en mi corazón y dije, yo sé que lo poco que tenga en casa Dios lo va a multiplicar, yo sé que Dios nos va a sustentar, ¿no? Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, decía yo sé que Él nos va a sustentar, la gloria es para Dios en este día. El día anterior el Señor me había dicho que me prepare porque me quería mostrar algo, que me prepare y que no tema porque Él me quería mostrar algo. Luego de esto yo abrí mi Biblia, luego de esta revelación, ¿no? Que fue el día de ayer en la madrugada. Bueno, yo abrí mi Biblia y el Señor me daba la palabra de la multitud, junto con mis hermanas que siempre nos reunimos para orar todos los días en la mañana. Yo pedí a Dios confirmación si yo tenía que contar lo que el Señor me había mostrado y el Señor me habló por medio de una hermana. Me decía que no calle, me decía, y que hable lo que Él me mostró, porque eso va a suceder este año, porque vienen tiempos difíciles, decía el Señor tenga misericordia, y muchos no creen, decía el Señor, gloria a Dios, que el Señor nos ayude, hermano, y tenga misericordia, que nosotros podamos poner siempre nuestra confianza solo en Él, que podamos buscarle cada día. Que Dios tenga misericordia porque viene advirtiendo lo que va a suceder y muchos no creen, decía el Señor. Muchos hacen oído sordo a la voz de Dios. Dios está hablando por medio de su palabra. Hoy por medio de su palabra el Señor está hablando y por medio de esta revelación el Señor habla lo mismo. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos poner nuestra confianza solo en Él y no mirar a diestra ni a siniestra. En otras ocasiones el Señor ya venía hablando que hambre va a haber, que el hambre ya estaba aumentando en el mundo y que va a llegar un momento en que va a haber escasez de alimentos. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor tenga misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos, a prepararnos cada día porque cercana está su venida, viene diciendo el Señor, que los tiempos se acortan, que el Señor nos ayude en este día y tenga misericordia de cada una de nuestras vidas, que nosotros podamos ponernos firmes delante de su presencia. Es tiempo de que nosotros podamos afirmar nuestros pies en su camino, nuestros pasos en su camino y sigamos hacia adelante, que no miremos hacia atrás, sino que nosotros podamos seguir cada día hacia adelante, porque así como Dios cuidó de esta multitud, así como el Señor venía hablando por medio de esta palabra, como Él cuidó esta multitud, como sustentó a esta multitud de personas que eran más de 5.000, así va a cuidar de nosotros si lo ponemos en primer lugar, porque dice su palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias al Señor por todo esto que el Señor me mostraba el día de ayer. Le doy gracias porque yo podía ver todo muy de cerca. Que el Señor nos ayude, hermanos, a prepararnos para que cuando llegue aquella escasez nosotros estemos confiados en el Señor, estemos fortalecidos en nuestro espíritu para poder seguir sirviéndole al Señor. Que Dios nos ayude cada día a nosotros a aumentar nuestra fe y ocupar más tiempo en Dios. No nos ocupemos mucho de la carne ni de las cosas materiales o lo de nuestro hogar, sino primeramente ocupemos más tiempo en el Señor. Luego para lo demás hay tiempo. Que el Señor nos ayude, que nosotros cada día pongamos primero al Señor en nuestra vida. Solo debemos esperar en Dios y confiar y Él nos sustentará y alcanzará lo que haga falta en nuestra vida. La gloria es para Dios. Yo le doy gracias al Señor en este día por lo que Él me mostraba, por la palabra que Él me daba, porque no era, yo sé que
al principio yo no entendía la palabra, que es lo que el Señor me quería hablar. Entonces por eso yo no entregué este mensaje ayer cuando el Señor me lo dio. Yo solo esperé un día porque le pedí al Señor que me dé sabiduría, que me dé entendimiento de su palabra, que yo pueda discernir su palabra, que pueda yo meditar en su palabra y hablar lo que el Señor quiera poner en mi boca, porque Él me decía que yo solo hable, que Él va a estar conmigo y Él es el que va a poner palabra en mi boca. Me decía el Señor que no tema, que el Señor nos ayude, hermano, a ponernos nosotros cada día firme, que podamos poner esta palabra por obra cada día, que nosotros podamos servirle al Señor de todo nuestro corazón y ponernos a cuenta. Que el Señor mucho los bendiga, hermano. Yo hoy hago entrega de este mensaje que Dios me daba para la iglesia. Que el Señor nos ayude y bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Amén. Gloria a Dios.